Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. El hermano Alfredo les saluda. Le doy gracias al Señor que me permite dirigirme a ustedes en la bendita palabra del Señor, en este estudio precioso que hemos estado grabando estas lecciones, Manual del Discipulado. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con el capítulo 16 y lleva como título La confianza. Oremos, por favor. Padre, gracias por este día, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu compañía. Espíritu Santo, yo te pido que en el nombre de Jesús, de la manera que estás conmigo, estés con cada uno de los oyentes, convenciéndonos, ayudándonos. Pido una vez más que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario me cubra, nos cubra, me limpie, nos limpie de todo pecado. Y a ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Oramos. Amén, amén. ¿Cómo podemos nosotros conocer mejor a Cristo? ¿Alguna vez te has preguntado esto, hermano, hermana? ¿Cómo podemos conocer a un Dios invisible? ¿Cómo podemos, yo tengo un dicho, el dicho es que el cristianismo no es una religión, sino es una relación personal. Pero ¿cómo podemos desarrollar una relación con un Dios invisible? Bueno, el apóstol Pablo trató de contestar esta pregunta y lo voy a leer en Colosenses 2:6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo es que recibimos al Señor? Pues por fe. Nadie te dijo, mira, aquí está el Señor, te lo presento, y le diste la mano y se dieron la mano o un abrazo, y todo fue una cuestión de fe. Y yo sé que hubo algún mover del Espíritu Santo, tú sentiste algo físicamente en ti, como yo lo sentí. Sin embargo, todo fue en tu interior, pero tú, yo, los que han creído, tuvimos fe. Y lo que dice Pablo en Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, no necesitábamos la fe solamente para creer en Jesús, sino que de esa misma manera que tuvimos fe para creer y aceptar a Jesús, ahora andamos en fe, caminamos en fe. Y dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros podemos vivir conforme a la fe. Y acuérdense, en la carne, nuestro cuerpo nos traiciona. Estamos muy acostumbrados, como dijo Tomás, hasta no ver, no creer. Y nos damos cuenta que somos tan vulnerables. En un ratito nos podemos morir y se termina todo. ¿Cuánto tiempo aguantamos sin tomar agua, sin comer, sin respirar? Y aún así estamos tan acostumbrados a palpar las cosas para poder creerlas. Sin embargo, en este tema de la confianza, hermanos, nosotros aprendemos a confiar en Dios conforme la fe se convierte en un patrón en nuestro diario vivir, donde cuando abrimos los ojos nos percatamos que estamos vivos por fe y esperamos el día de mañana por fe y queremos buenas cosas para nuestros hijos por fe y creemos que Dios nos va a cuidar por fe. No hay una garantía de nada, todo es por fe. Y cuando tenemos fe, empezamos a desarrollar esa confianza de la que estamos hablando. Quiero terminar entonces donde leíamos en Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones
de gracias. Entonces, nosotros somos confirmados en la fe, arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Cristo. Cristo viene a ser, hermanos, la fundación de nuestra vida. Viene a ser la fundación de nuestros deseos, de nuestras emociones, de nuestros sueños. Todo está sobreedificado sobre Cristo. Y estamos arraigados en la fe. Somos plantados, dice el Salmo 1, que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. ¿Se fijan? Entonces la fe, entre más van pasando los días y vamos teniendo esa confianza, la fe son las raíces que van cada vez más arraigándonos más y más firmes en Cristo. Y esa fue el tipo de fe que tuvieron estos hombres de los cuales habla la Biblia, y que en un momento vamos a entrar en ellos. Pero la pregunta que yo les hacía, ¿cómo podemos conocer mejor a Cristo? Bueno, confiando en Él, simple y sencillamente. Y ahora lo que les decía, que estos hombres de fe en la Biblia se conocen como los héroes de la fe. Y hay una lista de ellos en Hebreos 11. Y quisiera darle una leída a esto, para que ustedes, tanto como su servidor, crezcamos en la fe. Dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas personas se han memorizado este versículo de la Biblia de la fe, y qué bueno. Pero muchos no lo entienden. Y todavía yo escucho muy frecuentemente que fe es creer, y esa es una parte de la fe. Pero fe es actuar en esa confianza que nosotros tenemos que Dios está en control de nuestras vidas. Y según la fe, lo que leíamos aquí en Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y la certeza es de algo cierto, que nosotros estamos plena y enteramente convencidos, escúchame, de que lo que esperamos de Dios conforme a su bendita palabra se va a cumplir. Y acuérdense que, como lo he mencionado, tenemos muchos enemigos, los enemigos de la fe, y muchas veces somos nosotros mismos. Tu carne te traiciona, porque tu carne es de este mundo. Entonces solamente creen las cosas que son de este mundo. Dios es de afuera. Y nos cuesta trabajo en veces tener esa certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y convicción vendría a ser que estamos convencidos. No somos movibles, sino que estamos firmes, convencidos en lo que no se ve. Dios no se ve, hermanos. Podemos ver muchas cosas que Dios ha creado y tenemos fe en que Dios existe, pero no lo vemos. Pero acuérdate, todo es una cuestión de fe. Y cuando nosotros empezamos a tener fe, empezamos a desarrollar confianza en Dios. Amén. Entonces, con esto en mente, quisiera ahora que fueran conmigo a Romanos 8:28. Y este es un versículo bastante conocido. Y hablando de la confianza, creo que van de la mano. Porque si nosotros tenemos la confianza en Dios, tenemos que saber entonces lo que dice la bendita palabra del Señor, que en cuanto a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, en lo que ocurre en nuestro diario vivir y que muchas veces no lo entendemos. Entonces Romanos 8:28
dice así de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si nosotros tenemos confianza en Dios, este es un versículo para ti y para mí. Y este versículo es el que acabo de leer en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, hay dos elementos aquí para que esto se cumpla. Y el primero es que esto es solamente para los que aman a Dios. Si tú no amas al Señor, no puedes decir que todo lo que te está ocurriendo es para bien. Pero si tú amas al Señor, estás cumpliendo con el requisito de a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto lo digo, hermanos, porque todos sufrimos, porque todos experimentamos dolor. Y cuando estamos sufriendo, nos cuesta trabajo entender que algo tan doloroso sirva para bien, o sea, no tiene sentido. Y como les decía, nuestra carne nos traiciona. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, está ahí muchas veces susurrándonos al oído: ¿por qué, si Dios es tan bueno, permite que pasen todas estas cosas? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. El segundo elemento es los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotros amamos a Dios y ya fuimos llamados por el Señor. Entonces todo lo que ocurre va a obrar para bien, porque ahora es como que somos del Señor. Y en la Biblia hay una lista inmensa de estos héroes de la fe que les decía, que todos experimentaron dificultades, dolores, etcétera. Pero vemos que al final de sus vidas todo obró para bien. Muchos de ellos nunca recibieron lo que estaban esperando, pero dice Hebreos 11 que pasaron a la eternidad como que era la patria a la que iban buscando, no la terrenal. Sin embargo, nosotros, con el fin de entender este propósito divino, que nosotros, conforme vayamos caminando en nuestro diario vivir, vamos conociendo que todas las cosas que ocurren, si nosotros realmente amamos al Señor y hemos sido llamados a servirle a Él, todo va a obrar para bien. Entonces, cuando nosotros tenemos esa confianza, sabemos que Dios, como un Padre amoroso, va a cuidar de nosotros. Y aunque en veces no entendamos lo que está ocurriendo, al final Dios tiene un propósito divino. Entonces, como consecuencia, aprendemos a obedecer al Señor. Ya no nos cuesta tanto trabajo, porque al final, como dijo el apóstol Pablo, si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, de cualquier manera, nosotros dejamos de ser los jueces de nuestras vidas, de por qué pasó esto, por qué pasó aquello, por qué Dios lo permitió. En cambio, lo que hacemos es simplemente confiamos en Él y lo obedecemos a Él. Y descansamos, ya no nos estamos preocupando si vivimos, si morimos, si comemos, si no comemos, si nos enfermamos, si no nos enfermamos. Si solamente entendemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hablando de esta promesa, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, solamente dejarlo bien plantado, hermanos. Que muchas veces solamente usamos esto para no explicarle a la gente cuando alguien nos pregunta. Le tratamos de dar el versículo con el fin de que ya nos deje de molestar. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sin embargo, yo creo que esto es personal en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros va desarrollando esa confianza en Dios. Una confianza
tan, pero tan cercana al Señor, tan cerrada a Él, que pase lo que pase, simplemente estamos confiando en Él. Estamos esperando en Él. Y Job dijo en una ocasión, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y en qué condición estaba Job cuando dice estas palabras? Nosotros no nos podemos comparar ni a las rodillas con Job en lo que experimentamos. Sin embargo, sí podemos tener fe y confiar en Dios en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la adversidad. Y hay una historia de un hombre aquí en la lección, y dice que este hombre viajaba en el año de 1993 y iba con su familia en su camioneta, y de repente estaba oscureciendo, venía un carro a exceso de velocidad en sentido contrario, y venía el carro moviéndose de lado a lado en la carretera, invadiendo el carril contrario, y sin que este señor trata de evitar el choque, pero era un borracho que venía del otro lado de la carretera y lo choca de frente, y en el accidente mueren su esposa, su niña, su niño, 3 miembros de su familia, su mamá, su mujer y su hija de 4 años. ¿Qué podríamos decirle a este hombre que acaba de tener un accidente tan horrible y seres queridos como su mamá y sus hijos, su esposo y su hija murieron? Imagínense acercándonos a él y decirle, mira, no te preocupes, a los que aman a Dios, Gary, todas las cosas les ayudan a bien. Pues no. Hay veces que no podemos entender eso. Ni tenemos una respuesta al porqué de las cosas. Este hombre llamado Gary dice que por muchos años él tuvo un coraje contra Dios. Incluso llegó a pensar que Dios no existía, porque si fuera sido un Dios tan bueno, ¿por qué permitió cosas tan malas? Y lo que en veces sacamos de la ecuación es que también hay el poder del maligno. Y nosotros queremos poner a Dios en la silla del juicio y preguntarle, ¿por qué no hiciste nada? Cuando todo esto estaba ocurriendo y tú lo estabas viendo, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué me dejaste morir? ¿Por qué me dejaste en el accidente? Sin embargo, hermanos, años después, este hombre, Gary, escribió un libro maravilloso titulado A Grace Disguised. Y con este libro, mucha gente tuvo un reencuentro con Dios, porque él plasmaba en las páginas de este libro su propia experiencia. Y llega un punto en la vida de las personas que han sufrido tanto que empiezan a ver a Dios con cinismo. ¿Sí? Y cada uno de nosotros, cuando atravesamos estos momentos difíciles, nos cuesta demasiado entender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y por un momento yo meditaba en este versículo. Imagínense ustedes que hubiéramos ido en la época de Jesús y que hubiéramos andado con el Señor o lo hubiéramos conocido. Jesús era un buen hombre, era buena persona, ayudaba a la gente, alimentaba a los muertos de hambre, daba de comer a los que no tenían, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. ¡Wow! ¿Quién no quiere ese tipo de gente entre nosotros? Y luego un día, de repente, es capturado, es castigado, después crucificado. Y tú dirías, oye, ¿y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Pues no, yo no le vi nada bueno en eso. Yo creo que tú y yo hubiéramos salido corriendo y hubiéramos dicho, ¿dónde está Dios? Yo no veo a Dios en la crucifixión. ¿Tú lo ves? Yo creo que tampoco. Claro que ahora tú sabes la historia.
¿Cuál fue el propósito de Jesús morir? Y lo que pasa es que en veces solamente estamos preocupados por mi bienestar propio, pero no entendemos que Dios está obrando para salvar a mucha gente. Y claro que en tu mente y en la mía nunca nos va a caber el por qué permite que una niña de 4 años haya muerto y la esposa de este hombre también. No lo vamos a entender jamás. Pero a lo mejor el diablo los quería matar a todos y Dios salvó a estos que quedaron. Y ahora este mismo que sobrevivió escribe un libro que alcanza a miles de personas. Entonces, murieron 4, pero salvaron a 4,000. A lo mejor no lo vas a entender tú ni yo tampoco. Pero es de la manera en que nosotros vamos desarrollando esa confianza en Dios y solo en Dios. Y no va a haber jamás una manera en que podamos convencer a la gente con palabras solamente de que todas las cosas que ocurren a los que aman a Dios les ayudan para bien. Lo único que me resta decirles es que nuestro caminar con Dios es de todos los días y vamos desarrollando esa confianza conforme vayamos conociéndolo a Él y confiando en Él, obedeciéndolo día a día. Y nos damos cuenta que sí, ocurren cosas malas, pero Dios sigue siendo el Dios del universo, el Dios que está en control de todas las cosas. Y Dios tiene un plan divino para nosotros. Y nuestra meta es llegar al cielo, a la eternidad con Él. La muerte no es el fin, es el principio de muchas cosas. Es el principio de lo que tenemos reservado en el cielo. Así es que, hermano, yo te animo a tener confianza en el Señor. Confía en Dios. Confía en su palabra. Búscalo a Él de todo corazón. Dice Proverbios 3, dice, no te apoyes en tu propia opinión. Confía en el Señor. El Señor te bendiga. Sigan adelante, orando por ustedes en todo tiempo. El hermano Alfredo. Amén.